Y de eso quiero hablarle en esta mañana, de una palabra que yo considero una palabra hermosa. Amén. La palabra compasión. Amén. El diccionario define la palabra compasión como un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males o la condición de alguien más. En el Antiguo Testamento vemos esa palabra en el libro de Éxodo, la primera vez que aparece. En el capítulo 2, versículo 6, ¿se acuerdan cuando Jocabed, la mamá de Moisés, tuvo a su niño y había pasado un edicto, el faraón, que mataran a todos los niños varoncitos, porque odiaban a los hebreos, querían exterminarlos? Y la Biblia nos dice en Hebreos que por fe ella preparó una arquita y ahí puso a su niño y lo puso en el río, por fe creyendo que Dios iba a salvarlo. Ella no sabía los planes que tenía Dios para su hijo, pero lo puso en ese río. Solo nos podemos imaginar la angustia, el dolor que sintió, pero lo iban a matar. Era cuestión de días, de poco tiempo. Entonces ella por fe lo puso ahí, pensando a lo mejor Dios tiene algún plan para rescatar a mi hijo. Y pasa, no por casualidad, enfrente del palacio de Faraón, y ahí se está bañando la hija de Faraón, la princesa. Y ve pasar esa arca y oye al niño llorando, y le dice a sus siervas que le traigan esa arquilla. Y la descubre. Y dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Éxodo, cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y en vez de entregarlo a las autoridades para que se cumpliera el edicto de su papá, ella lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, sacado de las aguas, sin saber que ese sería el libertador del pueblo de Israel. La palabra en hebreo para compasión es la palabra kamal, que quiere decir tener conmiseración, compasión, lástima. De hecho, en algunos versículos en el Antiguo Testamento se usa la palabra pity, que quiere decir lástima, y salvar. Todo eso quiere decir la palabra en hebreo. Tener conmiseración, compasión, lástima, salvar. Y qué bueno que la hija de Faraón, ¿qué hubiera sido de la nación de Israel? A no ser porque esa muchacha, esa mujer, tuvo compasión de ese bebé. En el Nuevo Testamento la palabra griega es una palabra compuesta. Es difícil pronunciarla, pero voy a tratar. Se dice splagnisomai, que literalmente quiere decir varias palabras juntas: ser movido en las entrañas. Ser movido en las entrañas. Y el diccionario dice que era una expresión exagerada, o sea, con exageración, de lo que alguien siente o sentía que lo movía a tener compasión de otros. Allá en Génesis 43:30, si quiere ir ahí conmigo, recuerdan la historia de José, que por sus hermanos fue vendido, por envidia fue vendido como esclavo. Y pareciera ser que su familia se olvidó de él completamente. Su padre pensaba que lo había matado alguna bestia en el campo. Y los hermanos de él, guardando el secreto de lo que habían hecho, no le dijeron al padre que ellos mismos lo habían vendido para ser esclavo. Y había pasado el tiempo y José había llegado a ser el gobernador de todo Egipto. Y llegó el hambre, y ¿quiénes vienen a pedir ayuda de él? Sus hermanos.
Y usted conoce la historia. Los manda que regresen y traigan a su hermano Benjamín, hijo de la misma madre. Y cuando vienen y ve a su hermano Benjamín y regresan sus hermanos en Génesis 43:30, dice la Biblia, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y usted recuerda la historia. José, en vez de querer vengarse de sus hermanos, tiene compasión de ellos y los salva. Y salva a toda su familia, a toda la descendencia de su padre. ¿Sí me está siguiendo? Dice que se conmovieron sus entrañas y no pudo más, se tuvo que esconder en su cámara, en su recámara, y se puso a llorar al ver a su hermano. Quizás todos nos ha pasado en algún momento u otro que vemos algo que nos conmueve por dentro. ¿Se acuerdan de las dos mujeres rameras? En los tiempos del rey Salomón, el hambre era tal, la situación era tan grave. Bueno, vinieron a presentarse ante el rey Salomón a decirle que una se había acostado, se había dormido sobre su hijo y lo había matado, y la otra alegaba, no, el que murió es el tuyo, ese es el mío, el que estaba con vida. Allá en Primero de Reyes 3:24, Primero de Reyes capítulo 3, y versículo 24, le traen este asunto al rey Salomón, y las dos alegaban diciendo, no es mi hijo, no es el mío, el tuyo es el que se murió, no es el tuyo que se murió. Y dice la Biblia que el rey Salomón manda y dice, traedme una espada, y trajeron al rey una espada, versículo 24. Versículo 25, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la mitad a la otra, para que ya no estén peleando. Pero el rey Salomón ya sabía lo que estaba haciendo. Versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. La madre se le conmovieron sus entrañas y dijo, prefiero no tenerlo y que viva. Y la otra dijo, no, que lo partan. Y el rey dijo, no, la mamá es esa. Denle, dijo a él. O sea, creo que podemos identificarnos de que muchas veces se nos han conmovido las entrañas, como dicen. Y sentimos compasión, sentimos lástima, sentimos hasta dolor por alguien más. Ahora que estaba en el servicio memorial de la abuelita de Andrea, y estaba Andrea, estaba su mamá, estaba su hermano, y estaban viendo a su abuelita ahí, el cuerpo de ella, y estaban llorando los tres. Sentí que me conmovió el corazón y empecé a llorar yo también. Ella no era nada mío, pero al ver otra gente sufriendo, a veces se conmueve uno. ¿Sí me está siguiendo? Quiero que vea conmigo Salmos 22. Salmos 22. Versículo 14. Salmos 22, 14. Mire estas palabras que está aparentemente saliendo del corazón y de la pluma, se pudiera decir, del rey David, pero nos damos cuenta que no es el rey David. Y dice estas palabras: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Quién estaría hablando así? Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos.
Horadaron, esa palabra horadaron quiere decir agujeraron mis manos y mis pies. Inmediatamente decimos, es nuestro Señor. Es nuestro Señor, que fue crucificado, que fue clavado sus manos y sus pies por usted y por mí. Y dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y otra clave de que ese es Cristo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué fue lo que sentía nuestro Señor cuando estaba crucificado y veía a toda esa gente, oiga bien, que le estaban escarneciendo, que se estaban burlando de Él, que decían, si eres el Hijo de Dios, dile a tu Padre que te libre, bájate de ahí? ¿Qué es lo que sentía nuestro Señor al estar crucificado y viendo a todos los que lo crucificaron? Yo le voy a decir qué es lo que sentía: compasión. No odio, no rencor, no desdén, no coraje. Sentía lástima, sentía compasión. Antenoche estaba aquí, vine a cerrar la puerta de la iglesia y pasó un muchacho por aquí, por el estacionamiento, pasó por la banqueta y lo vi al entrar. Y no se veía una persona, se veía mal encachado, como dicen, se veía que era uno de esos delincuentes de la calle. Y entré y cerré, apagué y salí pronto, y al salir lo vi por la ventana que venía caminando por aquí. Y y cerré la puerta, estaba cerrando y me dice, hey, ¿están dando trabajo? Y le dije, no, no estamos dando trabajo. ¿Quién es el pastor? Y le dije, yo soy el pastor. Y me dijo, oh, ok. Y se da la vuelta y al darse la vuelta dice, no he dormido, he estado dormido todo el día, apenas me acabo de levantar. Y se le veía la cara. Y le dije, oh sí, así nomás le dije, oh sí. Y se voltea y me empieza a maldecir. ¿Tienes un problema conmigo? Le dije, no, no tengo ningún problema contigo, cálmate. Y se dio la vuelta maldiciendo y se fue. Y siendo sincero, hermano, sentí miedo. Apenas empezamos a vivir aquí y la propiedad es grande. Y cualquiera se puede brincar la barda. Pero también sentí coraje. Francamente sentí odio. Y regresando al apartamento, le dije a mi esposa, ¿dónde dejaste el bat? Porque de los bats que tiramos, guardé uno y lo metí al apartamento. Y me quedé pensando en la noche y francamente no pude dormir muy bien. Y yo estaba pensando, ¿qué tal si regresa ese tipo? Y estaba pensando, ok, si se regresa, le voy a dar con el bat. Anoche fuimos al Walmart y tuve que regresar, agarrar un carrito porque no había carrito adentro. Salí para afuera y estaban peleándose, unas personas ahí peleándose, gritándose, majaderías y peleándose. La gente está llena de ira hoy en día por un estacionamiento, por cualquier tontería, se están peleando, se están golpeando. Y entro al Walmart pensando, entro a mí, esta gente, donde quiera que uno va hay crimen, hay violencia, hay ira, está fuera de control. Así entré al Walmart. Hicimos las compras y luego las líneas estaban llenas de gente. Ya estamos esperando y fuimos al área donde uno paga en la caja. Y se abrió la última caja que estaba allá y le dije al muchacho,
hey, ¿está disponible aquella caja? Y dice, sí. Y acababa de estar una persona ahí, ni me fijé quién era realmente, ni el tonto que estaba aquí, empleado, tampoco se fijó. Y llego a la caja y veo que está un balance pendiente de casi $80 ahí. Y pues trato de iniciar mi transacción, pero no me deja porque se tiene que pagar la cuenta. Entonces le hablo al joven y le digo, hey, aquí quedó una cuenta. Me dice, ay, dice, qué coraje me da, dice. Esto cada rato pasa. Vienen y se paran aquí como que van a comprar cosas, pero se van sin pagar. Y de seguro nomás traen un recibo viejo ahí, así se lo enseñan de pasada al que está chequeando en la puerta y ni le pregunta nada. Y se van con $80 de mercancía. Y salí yo entre dientes quejándome, molesto, diciendo a mi esposa, los precios están sube y sube porque el precio se lo pasan al consumidor. Nosotros estamos pagando por esa gente, esos idiotas, pensé. Ladrones. Y los demás pagamos el precio. Salí con coraje de ahí. Metí al carro y venimos manejando de regreso. Y no sé qué pasó, hermanos. Quizás el canto que veníamos escuchando. Pero me sentí mal. Y me puse a pensar. Y le dije a mi esposa, estamos mal. Ella nomás venía escuchándome diciendo, ajá, sí, ajá. Le dije, estamos mal. Le dije, porque Dios ama a esa gente. Dios tiene compasión de los pecadores. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones y sentir coraje y sentir ira contra gente, porque nuestro Señor tiene compasión de ellos. Y no iba a predicar esto el día de hoy, ya tenía otro mensaje preparado, pero anoche no pude dormir bien y me levanté pensando en esto, en esta palabra, compasión, compasión. Nuestro Señor tuvo compasión de mí. Cuando Él estaba crucificado en esa cruz, la Biblia dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios es eterno. Y Dios, dice la Biblia, que ya sabía quién yo era desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él tuvo compasión de Alfredo Gómez. Sintió, mi Señor, no coraje hacia mí, no odio hacia mí, no desdén, no pesar, no repugnancia, como muchas veces nosotros sentimos por otra gente, sino que sintió compasión, sintió lástima por mí y por usted también. Todos pensamos, oh sí, hay que tener compasión de la gente necesitada. ¿Y cuánta necesidad hay ahorita? Hay que tener compasión de los que están sufriendo, y es cierto, hay mucha gente sufriendo ahorita. Pero sabe que también tenemos que tener compasión de aquellos que hacen el mal, de aquellos que no quieren nada con Dios. Sabe que la Biblia nos manda como cristianos a amar a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal. Y hermanos, yo no sé usted, pero yo lucho con eso. No está en mí, no es algo natural. De hecho, creo que me hace falta mucha compasión, porque mi tendencia es enojarme, coraje, hasta pensar pues que se vayan al infierno, que los metan a la cárcel, que se mueran de una vez. Pero mi Señor no es así. Y la Biblia dice que nosotros, siendo enemigos de Dios, Él tuvo compasión de nosotros. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así es.
Recordemos, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Y qué bueno que tuvo compasión. Qué bueno que cuando le fallamos y le desobedecemos y pecamos, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué deberíamos tener más compasión? ¿Por qué? Primeramente porque Dios es un Dios de compasión. Quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, por favor. Oseas está después de ¿qué? De Daniel, de Ezequiel, Daniel, y luego está Oseas, ¿no? Busque el libro de Oseas. Oseas es un libro muy interesante, muy raro. Contrario a nuestra lógica. Porque Dios llamaba a sus profetas y les mandaba a hacer cosas a veces bien raras. ¿Quién fue a Ezequiel o a Jeremías que le mandó comprar una vasija de barro, ir a quebrarla, nada más para enseñarle algo a su pueblo? Dios decidió llevarse a la esposa de Ezequiel para enseñarle a su pueblo una lección. Y Dios levanta a Oseas y le dice a Oseas: quiero que vayas y te cases con una mujer fornicaria que tiene hijos de diferentes hombres. Oseas, ahorita les voy a decir. Busque el libro de Oseas primero. Entonces Dios le dice a Oseas: ve y cásate con una mujer fornicaria que tiene hijos de otros hombres. Cásate con ella y ten hijos con ella. Mire Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Capítulo 2, versículo 5. Tuvo varios hijos de Oseas. Pero luego lo que pasó es que esta mujer decide volver a hacerle infiel a Oseas y se va tras sus amantes y deja a Oseas. Regresa a lo que es su naturaleza, a lo que siempre ha hecho ella. Versículo 5: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Le está hablando ahora a los hijos de Oseas. Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Y Dios estaba diciendo: no le va a ir bien. Y Gomer se va con sus amantes, pero al final del tiempo todos la desprecian. Es una mujer sola, miserable, desdichada, y termina siendo vendida como una esclava en el mercado de esclavos. Y un día va Oseas a ese a ese mercado de esclavos. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Dios le dice a Oseas: ve y cómprala. Y Oseas va y la compra. Y le dice: te voy a tomar como mi esposa otra vez, para que vivas en mi casa. No me seas infiel otra vez. Capítulo 11 de Oseas, versículo 7. Ella, siendo lo que es, vuelve a ser infiel a Oseas.
Pero ya nos damos cuenta que Dios le dice a Oseas que haga eso porque Dios está tratando de enseñarle una lección a su pueblo, a Israel. Israel es la esposa de Jehová Dios en el Antiguo Testamento, que le fue infiel con muchos dioses, que adulteró espiritualmente. Y mire aquí Dios cómo se refiere ahora. Nos damos cuenta que todo esto es porque está tratando con su pueblo. Y en el capítulo 11, versículo 7, le dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, a pesar de que lo amo, a pesar de que lo sustento, a pesar de que lo cuido, a pesar de que es mi pueblo, dice, son rebeldes contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón, mire, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios tuvo compasión de Israel y Dios tendrá compasión de Israel nuevamente. Mire conmigo a Isaías 54, por favor, unas páginas hacia atrás. Isaías 54. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré, ¿qué dice? Compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Oh, hermanos, Dios es un Dios compasivo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Recuerdan cuando Job decía a sus amigos: tened compasión de mí, amigos míos, tened compasión de mí? Sus amigos no tuvieron compasión de él, sino que lo juzgaron. Pero ¿sabe quién tuvo compasión de Job? Dios. Dios tuvo compasión de Job. ¿Por qué deberíamos tener usted y yo más compasión? Porque nuestro Dios es un Dios de compasión. Segundo, porque nuestro Señor Jesucristo tiene compasión de nosotros. Mateo 14, versículo 13. Mateo 14, 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Capítulo 20. En otro pasaje leímos que estaban tan cansados el Señor y sus discípulos porque no paraban, no había descanso. La gente los buscaba día y noche, siempre querían algo del Señor. Y en un momento que les dice: vamos a apartarnos y a descansar, la gente les ganó y llegan antes que ellos y ya estaban pidiéndole al Señor. Y el Señor tuvo compasión de ellos. Mateo 20, versículo 30. ¿Está conmigo, hermano? No se pierda, ya estoy en la recta final. Mateo 20, versículo 32. Ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Mire conmigo Hebreos capítulo 4. Oh, hermanos, tenemos a un Salvador que se compadece de nosotros, se compadece de nuestros dolores, de nuestras tristezas, se compadece de la situación, en las necesidades que tenemos, tiene compasión de nosotros. Hebreos 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia, tú puedes acercarte al trono de la gracia y alcanzar misericordia, alcanzar socorro, alcanzar ayuda, porque tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Qué bueno es saber que hay un Dios en el cielo que tiene compasión de nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que le fallamos una y otra vez, sigue teniendo compasión de nosotros. ¿Por qué deberíamos tener más compasión? Número 3, porque Dios nos manda a tener compasión unos de otros. Primera de Pedro 3:8 dice al cristiano: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice, tengan compasión unos de otros. Ponte en el lugar del hermano, de la hermana, su situación, su necesidad, su debilidad. Que deja que tus entrañas se conmuevan por su situación. Ten compasión de otros. ¿Cómo nos hace falta compasión? Somos indiferentes por naturaleza. Somos duros por naturaleza. No nos conmueve la situación de otra gente. El sufrimiento de otros muchas veces, si no nos conmueve, mucho menos nos conmueve la gente pecadora. Hasta sentimos desdén, sentimos coraje, sentimos repugnancia. Pero nuestro Señor tiene compasión. Y si usted y yo decimos ser no nada más hijos de Dios, sino seguidores de Cristo, usted y yo deberíamos tener compasión también. Yo no sé usted, pero me falta compasión. Me falta compasión. Yo venía en el carro y venía derramando lágrimas. Y me sentía mal. Y no le podía explicar por qué. No sé por qué. A lo mejor el Señor está trabajando en mí porque Él sabe que me hace falta compasión. Y me acordé de ese muchacho que sentí coraje contra él. Que sentí la próxima vez, si se atreve a venir, le rompo la cabeza con ese vato. Y me puse a pensar, me dio vergüenza. Dije, Señor, perdóname, porque tú no pensarías así. Tú no pensaste así de mí. Tú me conoces bien. Era para que yo te diera repugnancia a ti. Era para que yo te provocara coraje a ti. Pero aún así tienes compasión de mí. ¿Por qué deberíamos tener más compasión? Número 4 y último. Porque hay un mundo lleno de gente que necesita compasión. Mateo capítulo 9. Mateo 9. Ojalá que su silencio, hermano, sea porque usted está meditando esto y considerando esto. ¿Con qué cara le podemos pedir a Dios que continúe teniendo compasión de usted y de mí? Y nosotros no demostramos compasión hacia ellos. Mateo 9:35.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, y más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La única petición que hizo Cristo, la única petición que le dio a sus discípulos, que oraran. ¿Sabe por qué? Para que hubiera más obreros, porque la necesidad es mucha y pocos son los obreros. Y si en aquel entonces había mucha necesidad, ahora ¿cómo será? Ahora más que nunca hay necesidad. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted y yo somos tan indiferentes que pasamos por gente pecadora, gente necesitada, gente que sí, ¿verdad? No andan bien, andan mal, y no nos conmovemos, ni siquiera para darles una invitación. El día de ayer, antier, fui aquí a la gasolinera que está en la esquina porque trae bien poquita gasolina, la verdad. Y es la primera que pude llegar ahí. Y me estacioné ahí y estaba un muchacho ahí adentro, lo estaba corriendo a la gasolinera, un callejero. Y se me acerca a mí y me dice: hey, ¿ustedes son una iglesia? Y le dije: sí. Estaba echando gas. Y yo estaba diciendo que no me pida dinero, que no me pida dinero, que no me pida dinero. Y me dice: ¿me puedes dar un ride? Y no quise darle ride. Y le inventé que yo iba para otro lado. El muchacho se agachó y se dio la vuelta. Y luego le llevé, me sentí mal en el momento, y agarré un tratado de la van y $2 que traía en la cartera y se los di. Y los tomó los dólares, tomó el tratado y nomás le hizo así. Y en el momento pensé malagradecido. Pero ahora, preparando el mensaje, pensé que a lo mejor fue Dios. Que él hizo con $2 y un tratado. Él necesitaba un ride. Pero te lo quisiste quitar de encima con $2 y un tratado. ¿Cómo vamos a hacer la respuesta a la petición del Señor? Decir: yo soy un obrero, yo estoy tratando de servir en la obra del Señor. ¿Cómo? Si no tenemos compasión. Si no nos importa. Si endurecemos nuestro corazón y hasta nos da coraje que nos molesten, que nos pidan ayuda. Y nos llamamos siervos del Señor, seguidores de Cristo. Mi Cristo, cuando veía las multitudes, sentía compasión de ellos. ¿Se acuerdan que esa noche que estaban bien cansados y la gente los alcanzó y no los dejaban en paz? Y el Señor se queda aún más tarde a enseñarles y a sanar sus dolencias porque tuvo compasión de ellas. Y luego llega la noche y los discípulos, cansadísimos, le dicen al Señor: ya envíalos a sus casas, Señor, ya que se vayan, queremos descansar. Y el Señor les dijo: ya es tarde, no han comido. Pues es su problema de ellos, dijeron los discípulos, mándalos a que vayan a comprar comida. Y el Señor le dice a sus discípulos: no, darles vosotros de comer. Y ellos dicen: ¿de dónde? Nada más tenemos esos panecillos, esos peces. ¿De dónde tendremos para darle comer a tanta gente? Pero ¿sabe lo que el Señor quería? Que tuvieran compasión. Y está a punto de hacer un milagro increíble.
Había alimentado 5,000 en una ocasión y esta ocasión alimenta a 4,000 personas. Por su palabra multiplicó los peces y los panes. Lo único que quería que ellos tuvieran es compasión. ¿Qué querrá hacer el Señor aquí por medio de nuestra iglesia? ¿Cuántas almas no quisiera salvar? ¿Cuántas vidas no quisiera ver cambiadas? Yo no tengo los medios. Yo no puedo resolverle a la gente sus problemas, pero tengo un Salvador que sí puede. Y lo único que quiere es que yo tenga compasión. Porque Él quiere usarme y quiere usarle a usted. Esa persona que usted puede influenciar, que usted puede invitar, que usted puede ayudarle con un poquito. El Señor nomás está esperando eso para hacer algo grande, hermanos, que no nos imaginamos. Yo no quería predicar eso esta mañana. Soy sincero, porque me hace falta compasión. No está en mí. Pero ¿cómo puedo servir a mi Señor y que Él me use sin compasión? Entonces me doy cuenta que lo que más necesito es eso. Este año 2022 necesito compasión. Quiero desafiarle, hermano, hermana, joven, señorita, quiero desafiarte a subir al siguiente nivel en compasión en este año 2022. Yo lo necesito y tú lo necesitas. Hay un mundo a nuestro alrededor que está en terribles condiciones, sin esperanza y sin Dios en este mundo, que van rumbo derechito al infierno. Al menos que usted y yo, que tenemos la verdad, tengamos compasión de la gente. Mucha es la mies, pocos son los obreros. Me acuerdo del día que el Señor me llamó para rendirle mi vida al Señor. Y dije, Señor, si tengo que dejar mi trabajo, mi seguridad, mi estabilidad, el lugar donde vivo, mi familia, estoy dispuesto a hacerlo, Señor, si tú me quieres usar. Y efectivamente, venirnos a obedecer al Señor, a hacer su obra. Pero ¿sabe qué? No puedo ser efectivo si no tengo compasión. Así es. Es el ingrediente clave, es la actitud clave que necesitamos aquellos que decimos que nos importa la obra del Señor, que queremos ser útiles en la obra del Señor. Compasión. Vamos a orar, todos ojos cerrados.